Hola chicos, mi nombre es Jack y hoy vamos a ver otro caso terrible. El miedo es un sentimiento negativo y desagradable. ¿Querría alguien experimentarlo una y otra vez? Cassandra y su hermano gemelo Rob eran la excepción. De pequeños, no podían pasar un día sin contar historias de miedo el uno al otro en una habitación con las luces apagadas. Rob era un narrador natural, o al menos así lo pensaba. Cassandra gritaba con cada historia que contaba, y él, interpretando al valiente, aunque pequeño, hombre, se extendía sobre su cama murmurando: «No puedes asustar ni a los vecinos, pequeño Joey, con historias como esas». No, las historias de miedo no son lo tuyo. También veían juntos la serie animada Scooby-Doo, y mientras la veían, discutían sobre cuál de los personajes de la historia resultaría ser un fantasma o un vampiro disfrazado. Las intuiciones de Cassandra a menudo estaban por delante de las de su hermano, y eso lo ponía nervioso. Su madre, Mary Smith, aunque no compartía la pasión de los gemelos, quiso inculcarles un amor por la lectura y les compró libros de Robert Waldo. El amor por las historias de miedo no era un pasatiempo infantil, sino una pasión que el hermano y la hermana llevaron a lo largo de sus vidas. Incluso coleccionaron figuritas de villanos y, como adultos, consideraron seriamente abrir una tienda temática relacionada con esta cultura del horror. Un interés en las películas de terror llevó a Cassandra al set en 2004, donde tuvo un cameo en una película de terror que, aunque no se volvió popular, causó una tormenta de envidia en Rob, quien comenzó a pedirle a su hermana que le hiciera un favor. «Debes haber hecho algunos conocidos allí, ¿verdad? Estoy listo para jugar con alguien». «Bueno, hablemos. Por favor, estoy bastante cerca del jefe del elenco. Quizás salga algo de eso, pero no prometo nada». «Yo obtuve el papel por accidente, después de todo», respondió Cassandra. Rob estaba muy feliz, pero aunque quería actuar, en un papel episódico no pudo. El jefe del elenco en esa película era Colin Dudley, y entre él y la actriz debutante surgió una chispa. Ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso. Todo cambió durante una fiesta corporativa de Halloween. Cassandra se disfrazó de Velma de Scooby-Doo y Colin se disfrazó de Alex de la Naranja Mecánica. Y si para Cassandra el personaje de la caricatura era solo una imagen, para Colin Dudley parecía ser algo más. Caminaba con un vaso de leche toda la noche, mirando a todos con una mirada amenazante, tal como lo hacía su personaje en la película. Además, citaba muchas frases del libro. Por ejemplo, al mirar a Cassandra con deleite, dijo: «La belleza provoca invariablemente mi único deseo, destruirla, porque no encajaba en nuestro mundo tan feo». Cassandra pensó que era un cumplido y pronto comenzaron a salir, pero su relación no duró mucho, solo un par de meses. Colin conoció a otra actriz, Rebecca, y comenzó a salir con ella, y más tarde la pareja empezó a vivir junta. El 25 de agosto de 2020, Cassandra Cannell desapareció. Sin avisar a nadie, condujo su auto desde casa en una dirección desconocida y no respondió a las llamadas telefónicas. Los policías se mostraron muy reacios a tomar el reporte de su madre durante mucho tiempo, tratando de calmar a la pobre mujer y diciendo que a veces los hijos crecen y no siempre avisan a sus padres cuando salen con amigos. Pero Mary Smith estaba segura de que algo terrible había sucedido, y tal vez si los perezosos policías comenzaran a trabajar, aún tendría la oportunidad de ver a su hija viva. La búsqueda de Cassandra no comenzó hasta 2 días después, y en el tercer día, la policía encontró su auto bajo un puente, no en la zona más favorable. Además, para agravar las malas noticias, el auto estaba desbloqueado y las llaves estaban dentro. Era imposible entender qué hacía Cassandra allí. Este lugar era considerado un barrio de personas sin hogar, donde con frecuencia la policía encontraba cuerpos asesinados en peleas domésticas o muertos por sobredosis de drogas ilegales. Los oficiales tuvieron que recorrer el vecindario interrogando a muchas personas sin hogar que, al ver a la policía, intentaban escapar por un tiempo, pero todo fue en vano. Ninguno de ellos había visto a Cassandra y ninguno sabía cuándo había aparecido el auto allí. Era difícil esperar algo diferente de los residentes que vivían bajo el puente y bebían alcohol todo el día. El detective encargado de la búsqueda de Cassandra solicitó la facturación de su teléfono celular, como le habían indicado, pero por experiencia estaba seguro de que no lo llevaría a ninguna parte, y así fue. La señal mostraba que el teléfono estaba en el cuerpo de agua más cercano al puente, lo que significaba que los detectives no podrían recuperarlo y obtener la información que necesitaban. Sin embargo, un equipo de buzos comenzó a buscar en la zona costera, y antes de hacerlo, de pie en la orilla, recogieron piedras del suelo y las lanzaron al agua, probando qué tan lejos podrían lanzar el teléfono.
La madre de Cassandra dijo que la funda del teléfono de su hija desaparecida estaba decorada con piedras brillantes, lo que significaba que no sería difícil de encontrar. De hecho, el teléfono fue encontrado pronto, pero el cuerpo de Cassandra no estaba en el agua. Esto fue presentado a su madre como una buena noticia, pero la pobre mujer no se sintió mejor. Parecía haberse acostumbrado a la idea de que su hija estaba muerta, y lo único que quería era que encontraran su cuerpo y que esta pesadilla de incertidumbre terminara. Estaba esperando a mi nieta. Quería ser abuela pronto y ni siquiera tuve tiempo de darle una cuna. Simplemente está sentada en el garaje en una caja. ¿Qué debo hacer con ella ahora?, decía la madre, sin darse cuenta de que esto se convirtió en información importante para la investigación. Según las estadísticas, un alto porcentaje de crímenes contra mujeres embarazadas son cometidos por sus parejas, los futuros padres. Pero Mary Smith no sabía quién era el padre de su futura nieta. Cassandra, a pesar de su edad ya avanzada, no estaba casada y ni siquiera conocía a nadie. Era comprensible que hubiera quedado embarazada de un hombre, pero Mary no tenía información sobre el posible padre del niño. Aunque, de nuevo, según las palabras de su madre, su hija correspondía muy a menudo con alguien y llamaba, pero el número de teléfono de su interlocutor, por alguna razón, no estaba registrado en la libreta de su hija. Y la madre, por supuesto, no recordaba los números. Solo notó que era bastante extraño comunicarse tan a menudo con una persona y no anotar su número. Las chicas, como se sabía, no podían mantener sus relaciones en absoluta secrecía. Y debería haber al menos una amiga con la que Cassandra compartiera sus secretos, especialmente si esos secretos estaban relacionados con el embarazo. Y así se encontró a esa amiga. En una conversación con los oficiales de policía, reveló que Cassandra había reavivado su relación con su exnovio, Colin Dudley. Sí, su relación pasada en 2004 fue breve y, además, había pasado 15 años desde su ruptura. Es extraño, en general, que después de tanto tiempo se acordaran el uno del otro. Al parecer, él se había acercado a Cassandra, con quien alguna vez trabajó en un set de película. En 2014, encontró a Cassandra en Facebook, le escribió algunas palabras cálidas y confesó que, justo recientemente, su padre había muerto, con quien su esposa, Rebecca, había tenido una relación difícil. Así que no tenía a nadie con quien compartir su dolor. Cassandra, pura y simplemente por motivos amistosos, decidió encontrarse y hablar con su exnovio para calmarlo. Pero el encuentro amistoso se convirtió en algo más. Desde 2014, Colin comenzó a vivir literalmente con dos familias, donde Cassandra estaba en el estatus de amante. Cuando la joven descubrió que estaba embarazada, no quería informar a Colin Dudley porque cada vez que quería admitírselo, recordaba su conversación, donde Colin dijo que no quería tener hijos y que estaba muy contento por la infertilidad de Rebecca. La noticia de que podría tener una hija o un hijo podría destruir una familia real, y Cassandra no quería herir a su amante, así que mantuvo la noticia en secreto. Mientras tanto, su vientre crecía y era imposible ocultarlo bajo los suéteres grandes, y para que Colin no sospechara nada, Cassandra dejó de verlo. Pero ¿cómo seguir adelante? No podía ocultarlo por mucho tiempo, y si mentía sobre tener otro novio, heriría a Colin y eso podría provocar su ruptura. Cassandra decidió que la amarga verdad era mejor que una dulce mentira, así que le dijo a Colin por teléfono que estaba esperando un hijo de él. Colin guardó silencio por un momento y luego finalmente dijo que estaba encantado de escuchar la noticia. Sonó muy extraño, pero Cassandra concluyó que Colin estaba genuinamente contento. El detective llegó a la casa de Colin, tocó la puerta y su esposa la abrió. Decidiendo que no era ético hablar de una amante desaparecida en presencia de la esposa legal de Colin, el detective se presentó como un viejo amigo de Dudley. Colin salió de inmediato, cerró la puerta detrás de él y se alejó de la casa con el detective, aunque este último ni siquiera se había presentado. Era como si hubiera estado esperando este encuentro. Gracias por no hacer públicas tus credenciales frente a Rebecca. Eres un hombre de honor, un verdadero oficial. Mis cumplidos para ti, dijo Colin, hablando en frases cortas. He oído que Cassandra está desaparecida. Es raro, jodidamente raro. No puedo adivinar a dónde podría haber ido. Me dijo que había tenido una gran pelea con su hermano y estaba realmente preocupada por eso. Le aconsejé que pasara a hacer las paces con él. No sé si me escuchó o no. El detective sabía que Cassandra y Rob habían estado en una pelea. Rob se lo había contado a él mismo. No fue nada serio, solo un malentendido familiar, pero sin embargo,
El hermano gemelo de Cassandra estaba muy molesto por ello, porque el día que desapareció, Cassandra lo había llamado y quería ir a hablar con él, pero su orgulloso hermano se había negado y ahora se culpaba por ello. Si mi hermana hubiera ido a verme ese día, no habría desaparecido. Sabes, oficial, no soy la persona más agradable. Creo que te das cuenta de que estoy saliendo con mi exnovia en secreto de mi esposa y durante tanto tiempo. Estoy seguro de que seré castigado por esto en el próximo mundo, pero el corazón humano no decide de quién te enamoras. En 2014, mi padre murió. Literalmente odiaba a Rebecca con toda su alma y el sentimiento era mutuo, pero le gustaba mucho Cassandra. A menudo la recordaba y me reprochaba que rompí con ella casi inmediatamente después de Navidad. A menudo discutimos con nuestros padres, acusándolos de no entender, y luego resulta que somos nosotros, sus hijos, quienes no entendemos. Y duele. Mi padre tenía razón, por supuesto, y después de que murió, solo quería cumplir uno de sus deseos, así que reanudé mi relación con Cassandra. Necesitaba terminar con Rebecca. Era una conversación que seguía posponiendo. Sabes, estas cosas familiares te agotan, así que seguí posponiendo. He estado viviendo una doble vida durante 5 años. Fue un infierno. Tenía que poner excusas para llegar a casa tarde todo el tiempo. Para ocultarlo, le decía sobre algunos viajes de negocios ficticios y hasta compré una caña de pescar, aunque odiaba pescar. Un pasatiempo estúpido. Y le decía a Rebecca que iba al lago mientras iba a casa de Cassandra. Antes de volver a casa, compraba pescado en el supermercado para hacerla creer que realmente había ido a pescar, y Rebecca lo cocinaba en el horno, y yo lo comía, aunque el olor del pescado me enferma. ¿Sabías que Cassandra estaba embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada de quién? No tengo esa información, pero le dijo a una amiga cercana que era de ti. Eso no puede ser cierto. Últimamente se ha negado rotundamente a verme y supongo que la entiendo y no puedo culparla por eso. Naturalmente, estaba cansada de estar en segundo plano y quería una familia, que, desafortunadamente, no podía darle. Supuse que la razón por la que se negaba a verme era porque había encontrado a alguien más. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?, preguntó el detective. Honestamente no puedo ni recordar. Creo que fue hace unos 3 meses, tal vez 4, si no contamos el momento en que nos encontramos con ella por casualidad en el centro comercial. Pero eso fue fugaz porque mi esposa estaba en el probador y simplemente me cansé de esperar y decidí dar un paseo a la cafetería. Dime, oficial, ¿hay alguna posibilidad de que la encuentren viva?, preguntó Dudley una vez más. Estamos haciendo todo lo posible, créeme. Este no fue el último encuentro de Colin con el detective, a pesar de que el teléfono de Cassandra, que fue recuperado del fondo del estanque, no pudo ser recuperado. Pero la policía solicitó los detalles de las llamadas de la persona desaparecida, y resultó que, probablemente, el número no firmado del que su madre le habló pertenece a Colin Dudley. Más a menudo, Cassandra lo llamaba. Incluso el día de su desaparición se llamaron entre sí. Además, ese día la policía recibió imágenes del circuito cerrado de televisión de la estación de tren cerca del puente donde se encontró el coche abandonado de Cassandra, y en ellas vieron a un extraño que destacaba en la multitud de pasajeros en el andén. Llevaba una larga capa, guantes, su cara estaba cubierta con una bufanda, y en su cabeza llevaba un sombrero cuyas alas cubrían sus ojos. Era imposible distinguir su rostro, pero el detective dijo que la forma de caminar del hombre le recordaba mucho a Colin Dudley. En cuanto al sombrero, era casi idéntico al que usaba Alex en La Naranja Mecánica. Después de seguir al extraño a través de las cámaras del circuito cerrado de televisión, los detectives notaron que literalmente entró en la cafetería por unos minutos. Luego salió de allí y se dirigió hacia el estacionamiento, donde se subió a su auto y se fue. Durante todo este tiempo, el extraño nunca mostró su rostro, pero pudieron ver el número de matrícula del coche en el que se subió el extraño, y el coche pertenecía a Colin Dudley. Se envió una unidad a su casa con una orden de registro. Los detectives esperaban que Cassandra estuviera viva y en el sótano de la casa de Dudley. Al principio, no había evidencia de un asesinato en la casa de Colin, pero en el armario encontraron el sombrero con el que Colin estaba tratando de cubrirse. Luego bajaron al sótano, pero Cassandra no estaba allí, ni había evidencia del crimen. Sin embargo, el perro de servicio, que estaba entrenado para buscar por el olor de la sangre, ladró mientras olfateaba el sofá, y eso ya era una campana muy alarmante. Colin aseguraba que no había hecho nada ilegal, que la policía simplemente no tenía evidencia ni otros sospechosos,
Así que intentaban cargarle el crimen a él, un hombre inocente. El detective interrogó a su esposa, quien, por supuesto, estaba conmocionada por lo que estaba sucediendo en su hogar, por las acusaciones contra su marido y por el hecho de que había sido engañada durante años. Sí, podía decir muchas cosas sobre su esposo y sus emociones, pero cuando el detective le preguntó si su marido era capaz de asesinar, ella, después de pensarlo durante un largo tiempo, respondió que no. Todas las evidencias encontradas contra Colin no eran suficientes para llevarlo a la cárcel, lo que enfureció mucho a Rob y a Mary Smith, y el detective simplemente se dio por vencido. Colin fue llamado nuevamente para ser interrogado. Pensó detenidamente sobre el crimen, ya que tenía una coartada para todas las acusaciones. En la mañana del 25 de agosto, a las 6:30 de la mañana, Colin visitó una ferretería donde compró productos químicos de limpieza del hogar, así como bolsas de basura, y de hecho, las cámaras de la tienda lo confirmaron. Pero las grandes bolsas de basura opacaron esta situación. Colin luego recibió un mensaje de texto de Cassandra diciendo que estaba casi en su casa, pero inmediatamente borró el mensaje. Sin embargo, permaneció en la memoria del proveedor de telefonía móvil, y la policía lo obtuvo del volcado de llamadas y mensajes. Además, de acuerdo con la facturación de sus teléfonos móviles, la pareja no salió de casa esa mañana durante varias horas. Colin luego apagó su teléfono, pero dejó encendido el teléfono de su amante, probablemente por accidente, y la policía vio todo el recorrido de sus movimientos, incluyendo dónde fue visto en las cámaras del circuito cerrado de televisión de la estación. Como la policía ya sabía, después de la cafetería, donde probablemente se estaba recuperando del asesinato lavándose las manos en el baño, Colin se metió en su auto y condujo hasta el estanque donde había desechado el teléfono de Cassandra, donde se había recibido la última señal del teléfono móvil. Ahora era necesario buscar el cuerpo de Cassandra. La policía, para rastrear con precisión la ruta, confiscó un rastreador GPS del auto de Colin. El dispositivo replicaba completamente el movimiento de la señal del teléfono de Cassandra, pero había nuevas evidencias en el caso basadas en sus movimientos. Al día siguiente, los policías retrasaron su camino que pasaba por el bosque y allí, en un barranco, avistaron un enorme contenedor de basura atado con cuerdas. Todo el suelo alrededor estaba cubierto de sangre y se hizo evidente lo que había en el contenedor. Sí, tenían razón. Para entonces había pasado un mes desde el asesinato y la identificación del cuerpo era difícil. La policía fue ayudada por el tatuaje de Cassandra, que había sido descrito en las notas de búsqueda. Colin fue detenido el mismo día y acusado de asesinato. La ciencia forense llevó a cabo un examen forense y determinó que la muerte fue causada por un cráneo fracturado debido a un traumatismo contuso. Durante la inspección del sótano de la casa de los Dudley, la policía encontró rastros de sangre que no se pudieron limpiar por completo. Rebecca no sabía nada sobre el asesinato. Pasó todo el día en otra parte de la casa, de la que no se podía escuchar ruido desde el sótano, y también confirmó que Colin nunca había querido tener hijos y que su historia sobre su infertilidad era solo una ficción. La policía tomó esto como un motivo para el crimen. Durante el juicio, debido a la falta de testigos y a la evidencia física, como el arma del asesinato, fue imposible convencer al jurado de que el asesinato fue cometido por Colin Dudley. Entonces, el tribunal llegó a un acuerdo con el asesino. Si se declaraba culpable, recibiría una sentencia menor. Colin fue condenado a 26 años de prisión. La madre de Cassandra y su hermano, que aún se sentía culpable por no haber accedido a reunirse con su hermana antes de su muerte, estaban muy molestos porque el asesino probablemente viviría para ver el momento en que pudiera salir libre. Gracias por ver, chicos. Este fue Jack con ustedes. Suscríbanse al canal. Hay muchas historias impactantes por delante. Hasta la próxima.